Sucesiones. Se llama sucesión a un conjunto de números que tiene un orden y que obedece a una regla, que generalmente puede ser descrita mediante un algoritmo. Una sucesión puede ser aritmética o geométrica. En la sucesión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre una cantidad fija. El patrón que sigue se puede determinar mediante el siguiente algoritmo. Con esta expresión podemos calcular el valor del enésimo término. Conociendo el valor del primer término, la diferencia entre dos términos consecutivos y la posición enésima del término. En este caso lo podemos representar de forma ordinal, es decir, primer término, segundo término, tercer término, etc. Vamos a ver cómo se comporta una sucesión aritmética mediante el siguiente ejemplo. Empecemos por analizar la diferencia entre términos. Por ejemplo, 7 menos 4 es igual a 3. Al hacer el análisis de los siguientes términos y sus diferencias, encontramos que 10 menos 7 es igual a 3 y que 13 menos 10 es igual a 3. Esta diferencia, que es constante, nos indica que se trata de una sucesión aritmética. Esto nos ayuda entonces a calcular el siguiente término, que sería 13 más 3 igual a 16. Ahora bien, lo interesante de las sucesiones es encontrar el patrón que define la sucesión. Nosotros ya habíamos visto que tenemos un patrón general. Para este ejemplo, el primer término es 4 y la diferencia es 3. Sustituyendo y haciendo operaciones nos queda, es decir, el algoritmo para esta sucesión en particular es 3n más 1. La expresión nos permite calcular cualquier término, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Para este caso vamos a calcular el término número 81. Entonces sustituimos en nuestro algoritmo, en donde el primer término es 4, le sumamos la diferencia, que es 3, y multiplicamos por la diferencia de 81, que es la posición que queremos calcular, menos 1. Haciendo operaciones resulta que el término 81 es 244. En una sucesión geométrica, el cociente entre dos términos consecutivos siempre es una razón constante. El patrón que sigue se puede determinar mediante el siguiente algoritmo. Para ilustrar el comportamiento de una sucesión geométrica, vamos a hacer el siguiente ejemplo, en donde vamos a calcular el término que falta y el término 9 de la sucesión. Empezamos por analizar los cocientes entre los términos consecutivos. Primero vemos que 16 entre 8 es igual a 2, y este 2 se repite en las siguientes, 32 entre 16 y 64 entre 32. Por lo tanto, basta multiplicar 64 por 2 para obtener el siguiente, que es 128. Ahora vamos a analizar el algoritmo que define a esta sucesión en particular. Tenemos que R es igual a 2 y A igual a 8. Sustituyendo nos queda que el algoritmo es 8 por 2 elevado a la n menos 1. Entonces, aplicando el algoritmo nos queda que es 8 multiplicado por 2 elevado a la 9 menos 1. Haciendo operaciones nos queda que el término 9 es 2048. Esperamos que estos breves ejemplos te ayuden a comprender sobre sucesiones aritméticas y geométricas. En clase tendrás oportunidad de ejercitar problemas más avanzados con la ayuda de tu maestro. Hasta la próxima.